¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia. Les doy la bienvenida a una más de nuestras microcharlas. Nuestro tema de hoy es el lenguaje. El lenguaje es una maravillosa invención. Es algo que supera gran cantidad de los seres de la naturaleza, debido precisamente a que ha formado códigos, ha dado señales significativas para que el mundo pueda ser entendido y pueda ser dialogado. Y eso nos ha hecho ser una nueva humanidad. Es decir, antes del lenguaje podemos decir que lo humano era todavía naturaleza, y después del lenguaje tenemos ahora una nueva circunstancia para la humanidad. ¿Cómo es que llegamos a originar el lenguaje? El lenguaje es una invención, como decíamos, es decir, no pertenece al mundo natural, es plenamente cultura, pero no sabemos bien su origen. Mi punto de vista es que quizás estamos hablando de varios orígenes, que el lenguaje se ha creado en el mundo de las voces humanas, extraído de los gritos salvajes, de un modo que no sabemos, pero que probablemente, como digo, según mi punto de vista, se haya originado de diversos modos. El origen del lenguaje es un misterio, quizá porque nos preguntamos por el origen, quizá debemos preguntarnos por los orígenes. Cuando los filósofos antiguos discurrían sobre el lenguaje, veían que las palabras surgen a veces por onomatopeya, por cercanía a cómo suena un objeto del mundo, o que surge a veces por afinidad de un concepto, a veces por significado de otra palabra de la cual deriva, y así podemos ir notando que el lenguaje se forma de diversos modos. Lo que nos interesa en el lenguaje es que nos permite comunicarnos. Es decir, nos permite poner algo en común, nos permite tener algo nuevo que es de alguien y que puede ser compartido con alguien más. En esta idea, conectarse con alguien más es un punto del lenguaje en el cual tenemos toda la posibilidad de ser más que uno mismo. El lenguaje siempre es social. Y en ese entendido, el lenguaje no le pertenece a nadie en lo particular, aunque cada uno lo usa en lo particular, pero le pertenece porque pertenece a una comunidad. Tener un lenguaje es tener una comunidad. Y en este sentido vamos a tener una nueva forma de existencia que va más allá de nosotros. Va más allá de uno mismo, y se convierte entonces en algo de la sociedad. Pero no solo nos permite entonces el lenguaje ser más que nosotros mismos, nos permite además que seamos un grupo, una presencia en el mundo que puede remitirse y referirse al tiempo. Tenemos en este sentido una fórmula en el lenguaje que es el tiempo. Podemos en el lenguaje mencionar lo ausente. La presencia del lenguaje se puede remitir a lo que no está aquí. Podemos decir el tiempo. Y en este decir el tiempo estamos precisamente trayendo el pasado, lo que ya existió, pero más importante, traer en el tiempo lo que va a llegar a existir. Nos interesa entonces tener en el lenguaje no solo una exaltación de lo social más allá de la persona, sino un tiempo que desborda el presente y que se constituye de toda una serie de cosas no presentes. Lo que hicimos ayer, lo que queremos hacer mañana. Todo esto nos lleva a un verbo, a una palabra que está señalando hacia otros lados. Mucho más importante todavía en el lenguaje, además de la persona desbordada y el tiempo desbordado, es que el lenguaje puede señalar hacia lo inexistente. Es decir, no solo tenemos algo que haya existido antes, sino algo que nunca ha existido.
Y la palabra unicornio es la que nos deja sentir ese peso, un peso arquetípico, desde luego, de lo inexistente, algo que el poeta Vicente Huidobro le añadía al poema, eso que no es, que no será, pero que nos gustaría que fuese. El lenguaje nos da el gusto de señalar lo que jamás va a tener existencia en el mundo. Así que mencionar unicornios, señalar lo fantástico de una posibilidad, es lo que tiene el lenguaje. Pero además de esta idea de lo inexistente, el lenguaje tiene un poder de señalar lo indecible. Decir lo indecible es ya una superación de sí mismo que tiene el lenguaje y que puede apuntar hacia lo trascendental, lo que va más allá del lenguaje, más allá del mundo, más allá de la existencia, y que ni siquiera podemos decirlo, y sin embargo el lenguaje lo puede señalar. Lo puede señalar de diversos modos. En otra de estas microcharlas tratamos el tema de la metáfora y ahí se puede ver una de sus posibilidades respecto de lo indecible, pero nos interesa cómo el lenguaje trasciende su propio señalar el mundo hacia señalar lo inexistente y más allá señalar lo indecible. ¿Qué es lo más indecible? Quizá lo más indecible es la nada. Y existe la palabra nada para poder señalar hacia lo que no podemos decir de ningún modo y sin embargo entendemos claramente qué es lo que está pasando. La nada, cuando se refleja en el lenguaje, nos da su aspecto negativo. Un aspecto de un lenguaje que no señala hacia la edificación del significado, sino a la destrucción. La cháchara, el mero soltar palabras, el no saber ni lo que se está diciendo, el bustrófedon, palabra que hay que buscar en los diccionarios o en los libros de teoría, decir simplemente diciendo, siguiendo un ritmo, por ejemplo. Y esa fase negativa es la incomunicación. Mediante esa fórmula de la nada reflejada en el lenguaje no significa, significa nada. Y cuando la gente dice cosas pero no se comunica, cuando no se da a entender, cuando los demás no entienden, hacen que se pierda la comunidad, que se pierda la comunicación, que se pierda el señalamiento del mundo, que se pierda la trascendencia del lenguaje y que la nada se haga presente como un agujero negro en la mitad de los significados. Y en eso creo que está la posibilidad oscura de un lenguaje que por otro lado es pura luminosidad, y si de lo que hemos dicho algo quedó para la gente que nos escucha, pues estamos contentos y agradecidos de que hayan asistido a esta pequeña conversación y los invito a seguir en estas microcharlas. Nos vemos a la próxima.